habla que el jefe anticorrupción de la Fiscalía lo hayan cogido preso por corrupción, pues sí, ya realmente es la tapa, es ya que se desbordó. Hoy en día en Colombia, pues todo lo que tenga que ver con los actos de corrupción. Por eso es tan importante que en una reforma electoral se busque el voto obligatorio y el voto electrónico para acabar con tanta porquería que hay en la política de nuestro país. Entonces, hoy nos vamos a referir a la dejación de armas por parte de la FARC. ¿Por qué en nuestro país, algo que en cualquier parte del mundo, inclusive en los países hermanos de Latinoamérica, aplauden esta decisión? Yo creo que los europeos, ayer veíamos diferentes noticieros internacionales cómo la gente allá aplaudía, porque pues ellos no viven el día a día en Colombia, pero ven positivo de que un grupo armado que durante más de 53 años causó horror, terror, secuestro, extorsión, asesinatos, etcétera, etcétera, haya por fin depuesto sus armas. Que no se hayan puesto de acuerdo cuántas fueron. Lo cierto es que entregó más de 7,000 armas tras 53 años, repito, de enfrentamientos, pues acabando pueblos, matando civiles, secuestrando civiles, atacando las fuerzas militares. Esto hay que verlo por el lado positivo. Ninguna paz va a ser perfecta en el mundo, ninguna paz. Es más, así sea una relación, un ejemplo entre dos familias que hayan logrado ponerse de acuerdo en un tema, de pronto un enfrentamiento, y hayan buscado la paz, siempre van a caer grietas y nada va a ser perfecto, y menos pues a 53 años donde hay odio, resentimientos, donde hay de todo un poquito. No es fácil, pues, como dice la gente, perdonar y olvidar, pero sí es positivo de que hayan entregado, pues, según lo que certificó la ONU, 7,124 armas, si no estoy equivocado en el número, Fabio. 7,123 armas. 123 armas, me peleé por una, pues, de pronto yo vi una más por ahí. Sí, señor, se le quedó. Entonces, una por ahí. ayer en la vereda Bellavista... Dos machetes y 3 cuchillos. Faltarían muchas más, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, es positivo. Y ayer en la vereda Bellavista, en el municipio de Mesetas Meta, que ha sido una zona, pues, ocupada por la guerrilla de renombre, ayer se reunieron ahí a las 10:30 de la mañana en una tarima. Estaba el presidente Juan Manuel Santos, estaba con invitados especiales, estaba el general Naranjo, que es vicepresidente, y otros personajes de la vida nacional. También estaban la delegación de la FARC encabezadas por Timochenko y otros del secretariado. También había miembros de la ONU. Ya nada fuera de la tarima estaban las autoridades locales, departamentales, líderes comunitarios, jerarcas de las comunidades religiosas, miembros de la fuerza pública y también tropa de la FARC. Allí estaban expectantes a que se diera este último discurso, y ante el cual pues el presidente habló, pero también llamó la atención del discurso de Timochenko, que dijo que ellos confían, pero que no se van a dejar engañar, no los pueden estafar. Mire cómo es la vida. Después de que el pueblo reclamaba, ellos están reclamando hoy en día. Inclusive nos damos cuenta que hay una persona que está en huelga de hambre, creo que es la persona que es invidente, Santriz. Está reclamando por la liberación de unos presos. Cumple 48 horas, don Roberto. 48 horas. Y por ahí las redes sociales, que sirven para todo, ya comenzaron a hacer memes. Ojalá entren en huelga de hambre todos del secretariado de la FARC y que duren meses, a ver si pagan todo el mal que han hecho en Colombia. Por ahí lo he visto en memes, pues la gente es muy creativa. ¿Y qué pasó con ese error que el presidente Juan Manuel Santos en su momento hizo sobre que eran 14,000 armas? Yo creo que esto es el afán de un presidente por mostrar, decir que eran 14,000 fusiles entre revólveres y otras armas, pues de largo alcance, que se iban a entregar. Dijo en su momento, y lo voy a leer textualmente: lograr que 14,000 armas de la FARC ya estén en manos de la ONU es implementar una paz estable y duradera. El trino no alcanzó a estar 10 minutos, Aldemar. ¿Sabía esa incidencia? No la sabían. Tuvo 10 minutos, fue borrado y colocado un nuevo trino que el presidente colocó y dijo de la siguiente forma: ya se tiene un inventario de 14,000 armas de la FARC que próximamente pasarán a manos de la ONU para garantizar una paz estable, que es muy diferente. Inclusive, el propio ministro de Defensa en su momento
dijo que eran 11.000 armas. O sea, había pues un total descontrol en cuántas armas. Y yo creo que los más felices con esos desaciertos del gobierno y del ministro de Defensa, ¿quiénes eran? Los propios integrantes de la FARC, porque ellos sí sabían cuántas armas tenían para entregar y cuántas armas podrían dejar para protección personal de ellos mismos. Entonces dejaron que el gobierno se desgastara y realmente eso es lo que hoy en día es lo que tiene a la gente, pues, y a la oposición, y al propio presidente Uribe diciendo, ellos dijeron que eran 14.000 y porque ahora van a entregar 7.000, pero esto es cosas que hace que muchas veces por utilizar las redes sociales de inmediato, por eso es tan importante ante una noticia, ante cualquier suceso, tener cuidado qué es lo que se va a escribir en el Twitter, en el Face, en las redes sociales, porque un error de estos lo va a satanizar por siempre y esto no se lo van a perdonar al presidente Juan Manuel Santos que haya dicho 14.000 armas porque lo dijo en una primera instancia y hoy vemos que la guerrilla entregó 7.000, pero creemos de que es el afán de querer mostrar resultados. ¿Y qué se dice con esto de la entrega de armas? ¿Cuál es la preocupación? Que hayan quedado con un remanente, que la FARC tengan otra posibilidad de que hayan quedado revólveres, hayan quedado armas para su protección, pues para nadie un desconocimiento de que la FARC como grupo armado no se va a quedar desarmado. Esa es la palabra. Entregaron armas de los combatientes, pero tienen que dejar como todo un colchón para su protección, o si no, créanme de que le puede pasar lo que le pasó al MOIR hace muchos años, Fabio, que los masacraron a todos. Claro, recuerde un documental que se llama Baile Rojo, donde se demuestra que más de 7.000 personas de ese grupo fueron acabados. Y el AUP también. Y miren que en esto de que muchos de sus integrantes, esto ha sido tema de discusión, guerrilleros pasen a ser cuerpo de protección de ellos mismos. Sabemos que la gente no le gusta, que la gente de pronto piensa de que esto es de realmente entregan las armas y ¿quién le ha hecho daño? A la población civil y sobre todo a miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, buscar que policías, que militares los protejan, vea, eso es entregárselos a la boca del lobo, porque yo creo que hay resentimiento, hay odio y muchos de ellos no han olvidado. Entonces, si estamos en un proceso de paz y queremos que esta gente se someta, pues se les va a permitir que ellos tengan combatientes de ellos mismos protegiéndolos. Me parece que eso es sano para que el proceso de paz avance. Así no nos guste, a mí en lo personal no me gusta, pero entendemos de que ya tuve una experiencia muy negativa cuando más de 3.000, 4.000 miembros del MOIR fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas. O si no, díganme por qué el general Maza Márquez está detenido. ¿Por qué el coronel Gallego está señalado de tantas cosas horrendas en nuestro país? Entonces, ahí tenemos. Entonces, es bueno que la FARC tengan miembros de su misma agrupación protegiéndoles. Que tienen que cumplir la normatividad que tiene Colombia para las personas de protección. También tienen que hacerlo. No se le olvida el general del Río. No más miremos también para traerle a colación cantidades de cosas. Entonces, en esto no nos vamos pues a rasgar las vestiduras. Creemos de que ellos deben tener su propia gente que los vigile. Eso es positivo para que la paz sea estable y duradera. O si no, vamos a tener una paz muy corta. Buco a Neiva con 50 millones de pesos a pachanguear, a rumbear, a divertirse. ¿Cuánta pueden tener cuando lleguen las épocas electorales para salir a hacer el negocio que hacen los corruptos, que es la compra de votos? Porque a mí sí me ha llamado la atención porque la FARC nunca pusieron un tema tan importante como es la reforma electoral, que garantizaría que muchos de ellos pudieran llegar pues sin la corrupción. Para mí se fueron por la más fácil, dijeron, este es un país de necesitados, un país donde los políticos llegan a unos puestos y son elegidos y se roban 100 pesos, se guardan 50 y otros 50 lo dejan para las próximas contiendas políticas, para comprar la conciencia de los ciudadanos que la venden y que se quejan permanentemente, pero si venden la conciencia, ¿de qué se pueden quejar? Entonces van a hacer lo mismo que hacen los políticos en Colombia. Ese sería un riesgo para la democracia en nuestro país. ¿Y qué decir de los aprendizajes que han dejado el fin de conflictos internos en el mundo? Podemos señalar muchos, pero muchísimos, que yo diría que es la falta de un plan serio y permanente en el posconflicto.
y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Yo recuerdo que en el año 2010, 2012, se decía que el posconflicto podía costarle a Colombia en ese momento 14, 15 billones de pesos. Me quedo aterrado cuando hoy se está hablando de que puede costar 130 billones de pesos. No sé cuánto puede costar en sí cada hombre recuperarlo, pagarle, volverlo a la vida civil, sostenerlo. 7.000 hombres, 130 billones de pesos, para mí es una exageración. ¿Qué tantos negocios pueden haber detrás? Bueno, lo tendrá que decir la Procuraduría, la Contraloría, tanto los órganos, los entes de control que tienen que estar encima de esas platas, y platas que hoy en día no se ven, y que erróneamente el gobierno quiere meter en los futuros presupuestos, y presupuestos que se quieren inflar, y ahí vamos a tener una discusión, compañeros de la mesa, porque el ministro Cárdenas está mirando y colocar el barril de petróleo a $60 en el próximo presupuesto general de la nación, cuando anda en los 40, 41 dólares. Para mí es una irresponsabilidad. Don Roberto, como la cifra es muy alta, repitan por favor la cifra que se piensa invertir en el posconflicto. Se dice que puede costar 130 billones de pesos, y hace menos de 5 años hablábamos de 14, 15 billones de pesos. No sé qué tuvo que surtir para que esa cifra se elevara tanto. Al paso que vamos, si esto se demora 2, 3 años más en implementarse, podemos estar hablando de 200 billones de pesos. Es una cifra astronómica. 200 billones de pesos es lo que vale el presupuesto anual de nuestro país, más o menos. Entonces yo creo que aquí, si no hay un plan serio y permanente en el posconflicto para evitar la reincidencia, que es la que le temen a los conflictos cuando se han solucionado, podríamos estar hablando de que un plan ha fracasado. Por eso el plan de proceso y desarme, de movilización y reintegración de los excombatientes tiene que ser serio, porque si no, podemos volver y dar un paso, no solamente uno, sino muchos pasos atrás. ¿Qué ha ocurrido en los procesos en el África, en el Asia y en los Balcanes? En conflictos interraciales, regionales y religiosos, que después de buscar la paz, casi un 40% se ha incrementado la violencia, y muchos han vuelto y han sido más peligrosos los conflictos internos. En esto hay que tener cuidado, por eso el blindaje que se le debe dar a este proceso de paz, que podemos decir en aras de la verdad, pues ha tenido un, si lo podemos llamar, los seguidores del presidente Álvaro Uribe, una persona que ha estado pendiente, y a los detractores a un disidente de la paz. Así podemos decirlo claramente, que ha estado permanentemente pues haciéndole objeciones. Ha sido uno de los que salió después de que la FARC entregaron las armas a decir, presidente Santos dijo 14.000 armas van a entregar, y por qué entregan, que en su momento el presidente anunció 14.000 y después las FARC salen entregando 7.000. Bueno, es una explicación que el presidente en su momento nos debe dar. Tenemos el caso de Centroamérica, que es muy conocido, que después de que firmaron la paz por allá en el año 92, si no estoy equivocado, Fabio, la paz en El Salvador, que se hizo y que realmente se consiguió de que muchos países de la región entraran en ese término. Inclusive hoy tenemos que hay un presidente, un grupo guerrillero, tenemos un grupo guerrillero que es presidente, Arena, es un partido político. Sí, señor. Entonces, mire que se puede llegar aquí en Colombia tenemos ejemplos, el M19 tiene senadores como Navarro Gol, por decirlo, un excombatiente, el propio Petro que perteneció al M19, llegaron a la democracia y no siguieron pues en ese camino de que es el secuestro, la extorsión, que es la violencia en nuestro país. Entonces, en Centroamérica tenemos casos muy palpables. Allí se firmó la paz, pero les voy a dar esta cifra, Aldemar, Fabio, oyente y compañeros de la mesa. En los 12 años de enfrentamiento que tuvieron, por lo menos en El Salvador, se pudieron contabilizar cerca de 7.000 muertos durante el conflicto, antes de la paz. Pero atérrense, después de que se firmó la paz, hubieron más muertos, o sea, en el posconflicto. ¿Y por qué? Porque vieron llegar la paz, pero descuidaron las pandillas que hoy son los maras
que tienen aterrorizados a El Salvador y a muchos países centroamericanos. Miren lo importante que es la paz urbana, que sí, ya el proceso con la FARC, ya podemos decir que está terminando su ciclo. Yo creo que va en un 70%, falta ahí que entreguen sus bienes y que ellos puedan hacer parte de la vida pública en Colombia, hacerse elegir si la gente va a votar por ellos. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso, que no tuvieron en El Salvador, que vieron llegar la paz, pero nunca se preocuparon por las pandillas juveniles, que hoy son las tenebrosas grupos criminales llamados los maras, que están azotando Centroamérica. Entonces aquí eso es un campanazo. Por eso no me canso de repetir, la paz urbana debe ser el siguiente paso de los mandatarios locales en las grandes ciudades y ciudades intermedias. Aquí tenemos que en Cali podemos estar hablando que más o menos son 200 pandillas de muchachos que muchas veces son muchachos que encuentran un paso ahí al olvido que tienen en sus hogares, al olvido que tiene la sociedad. Y ya tenemos también pandillas que hacen parte de estructuras criminales, porque lo puedo decir con afirmación de que hay pandillas que reciben ya pago de bandas criminales. Entonces, mucho ojo, porque el siguiente paso en un proceso de paz es buscar la paz urbana, y esa la tienen que buscar los mandatarios locales, no con mentiras ni con engaños, con realidades. Vamos a buscar que los jóvenes pandilleros realmente tengan oportunidades que sean sostenibles en el tiempo, porque si van a ser únicamente para mostrarlos en el periódico, en la televisión, y después los descuidamos, pues ya sabemos, cuando el Estado no se preocupa por los jóvenes, hay otros que lo hacen, en este caso los grupos armados ilegales. Y sobre los reinsertados, la gente, los excombatientes, aquí sí tiene que haber también un seguimiento, porque como lo decía hace meses, solamente que 50 hombres de la FARC que no quieran seguir en ese proceso del desarme, de estar metidos en el proceso de paz, lleguen a conformar grupos armados en la ciudad de Cali, vea, la violencia que tenemos, que hoy está desbordada, se nos va a crecer. Por eso es tan importante que nuestros jóvenes, profesores, padres de familia, mandatarios, estén encima de este proceso. Y lo puedo decir hoy aquí, llego al Senado, llego con 3 proyectos que voy a hacer. Uno es seguir mi coherencia, que dentro de la línea de la policía se cree el policía escolar, que sea obligatorio que los alcaldes y comandantes de policía tengan un policía escolar en cada establecimiento público, para garantizar que allí no lleguen los expendedores de drogas, aquellos grupos que van a las escuelas a buscar los muchachos para incorporarlos a los grupos al margen de la ley, aquellos trata de blancas que llegan buscando las jovencitas más bonitas, de mejores cuerpos, para meterlas a la prostitución. Llegó el Congreso y ese va a ser, ya les puedo decir, la próxima semana ya le pedí cita al director de Infancia y Adolescencia de la Policía para ver cómo manejamos ese tema, porque me duele que muchos de los jóvenes que hoy tenemos en las grandes ciudades terminen pues presos, terminen en un cementerio para dolor de su familia. ¿Por qué? Por culpa del Estado. Entonces, ese era mi editorial de hoy, reconocer la importancia de la dejación de armas. Es una cosa que de pronto muchos no la aplauden, pero que dentro de unos 10, 15 años vamos a ver la importancia de que un grupo criminal, un grupo nefasto para la sociedad colombiana, haya dejado de delinquir, y ojalá que muchas de esas personas puedan llegar al Congreso, a un consejo, a una asamblea, a hacer política, que su arma sean las palabras, no las balas. Don Roberto, importante este análisis sobre la dejación de las armas. Hay varios interrogantes y por supuesto Fabio hará otros ahora, pero uno de ellos es: con 10 congresistas, ¿tendrá poder político las FARC en el Congreso de Colombia? Con 10 congresistas, 5 en el Senado, 5 en la Cámara, que son las que se acordaron en ese acuerdo de paz. Sí, pero era que ellos querían más, ¿no? Pero dentro de la negociación se llegó a eso. Aquí, pero sí llamaba la atención una cosa, Aldemar, el fin de semana de puente
se conoció una encuesta por las redes sociales donde habían preferencia por partidos y lógicamente quien barría era el Centro Democrático, hay que decirlo, le seguía el Partido Liberal, muy lejos del Partido La U y el Partido Verde, pero llamaba la atención una cosa, en las preferencias el 7% era el Partido Conservador y el partido de la FARC tenía el 6%, o sea, sí llama la atención que hay gente, mire, y si usted se pone a ver los seguidores de Timochenko ya va acercándose a los 100,000, o sea que hay gente que de pronto les cree a ellos y de pronto les aplaude esa decisión de dejar las armas por irse en la vía pública. Mire, aquí tenemos excombatientes del M-19 en cargos públicos, recordemos que Navarro fue gobernador de Nariño, es senador y así hay muchos excombatientes del M-19 que el propio Iván Márquez, recuerde que fue congresista hace muchos años, recuerden que, entonces me parece que la FARC, para mí, tienen derecho a tener 5 representantes y 5 senadores, que las circunscripciones especiales regionales que van a tener, que se dicen que son para ellos, pero de todas maneras no alcanzan a hacer mella. Póngale que saquen 5 senadores, 8 representantes y los 16, serían más de 20 y yo creo que van a hacer mucha bulla. No van a decidir Aldemar, porque hay que decirlo, pero sí van a hacer bulla y para ellos es una ganancia. ¿Y qué hacer para que no se repita la historia? Porque estamos en la patria boba de Colombia. ¿Qué hacer para que no se repita la historia? El gobierno de Belisario y los anteriores procesos de paz sacaron a la guerrilla del monte y las trajeron a las grandes ciudades y después fueron aniquilados. Caso Carlos Pizarro León Gómez, caso de los voceros de la Unión Patriótica. Y ese es el temor que tienen las FARC y según nos lo dio a conocer Henry Acosta Patiño, que se vaya a repetir esa nefasta historia de la política colombiana. Por eso, Aldemar, lo dije anteriormente, tal vez a muchos no nos gusta que excombatientes, militantes de la FARC hagan parte de la UNP, o sea, Unidad Nacional de Protección, pero yo considero para evitar esa prevención, porque la FARC ya la cogieron, dijeron, miren, los antes jefes que salieron y ciudadanos que estaban en esos grupos armados se fueron a la vida civil y los fueron matando. La aniquilación del MOIR no fue gratuito, más de 3.000, 4.000 personas y muchos de los que hoy en día están vivos es porque huyeron del país y regresaron después de muchos años, pero esto tenemos que darle toda la importancia o si no este proceso de paz puede quedar frágil, por eso así no nos guste, repito, si yo fuera guerrillero, usted fuera guerrillero Aldemar y usted le hubiera hecho daño a la fuerza pública, ellos ¿qué lo van a proteger a ustedes? Porque tienen resentimientos, tienen odios. Yo lógicamente buscaría que mis excombatientes fueran los que hicieran parte de mi esquema de seguridad y eso es lo que hoy en día se está planteando en Colombia, porque si no, Aldemar, en 2-3 meses, si la cosa sigue así, acuérdese de mí, van a tumbar a uno de ellos, que Dios no lo quiera para que este proceso no vaya a fracasar. Ellos se tienen que proteger ellos mismos, es la única salida que tienen y creo que así ha sido en muchos lugares del mundo, que los propios excombatientes de ellos le han prestado la seguridad con armas del Estado legales, que eso sí, deben cumplir con todos los parámetros que les exige la ley, porque no pueden llegar a coger las armas para seguir delinquiendo, es para proteger a sus actuales jefes o antiguos jefes. ¿Comparte usted de pronto la expresión de Germán Vargas Lleras cuando dijo en su momento como vicepresidente de la República, no los vamos a derrotar con las armas, los vamos a derrotar en las urnas con los votos? Sí, eso se ve, y eso además no necesita ser mago pues para conocer que en las próximas elecciones la FARC pueden sacar poquitos representantes al Congreso, pero sí me aterra el crecimiento que han tenido como partido la FARC, Fabio. Eso ha sido importante que antes cuando sacaban prácticamente el 1, el 2%, ya van en el 6% y otras encuestas hablan que van en el 10%. Bueno, aquí van las preguntas, don Roberto, y le recordamos a los ciudadanos, 372-9856 el teléfono, 372-9856 y 372-1001. 372-1001 los teléfonos de aquí en Viva las Noticias en su nueva sede. Mi primera pregunta fregona, don Roberto. ¿Qué sapo grande, un mamboré de estos en La Paz se tiene que tragar usted, por ejemplo, para aceptarla? Yo creo que ya nos hemos tragado ya muchísimos. Yo creo que aquí los que quedan ya son poquitos. Que los grupos estos demovilizados
puedan utilizar sus excombatientes con su esquema de seguridad, es uno de ellos, pero si lo analizamos a fondo, esto le va a permitir a ellos andar con tranquilidad. Yo creo que ya muchos grupos por ahí de ultraderecha ya andan poniéndole el ojo a muchos de los jefes de la FARC, y si no se cuidan, pues ya la historia, Pizarro, el propio hombre de Manizales, Bernardo Hoyos, y con todos los esquemas. ¿Y quiénes los protegían? Los hombres del aquel llamado DAS de Colombia. De Maza Márquez. Bueno, entonces ahí está. Entonces yo creo que van a ser muchos, pero todo que sea para que esa paz se conserve, yo creo que va a tocar, y yo digo, a mí la paz me gusta, apoyo la paz, que no me gustan muchas cosas de las que están pasando, sí, pero yo creo que es mejor equivocarse buscando la paz que seguir produciendo años de guerra en este país.